Buenos días, mi nombre es Silvia Galindo López y le voy a hablar de la genética y la biología molecular. Etimológicamente, la palabra biología deriva del griego bios, que es vida, y lago, tratado, sobre la vida en general acerca de la existencia humana, animal, plantas y microorganismos, entre los que se incluyen los virus como límite entre la materia viva e inherente. Quiere decir que la biología estudia todo lo que tiene vida, por ejemplo, los seres humanos, las plantas y los animales. ¿Qué es la biología molecular? Es la rama de la biología que tiene como objetivo el estudio de los procesos que se desarrollan en los seres vivos desde un punto de vista molecular. En su sentido moderno, la biología molecular pretende explicar los fenómenos de la vida a partir de sus propiedades micro y macromoleculares, en particular sus objetivos de estudio. ¿Qué es una molécula? La molécula es la partícula más pequeña de una sustancia que tiene todas las propiedades físicas y químicas de esa sustancia. La molécula está compuesta por uno o más átomos. Si contienen más de un átomo, los átomos pueden ser iguales. Una molécula de oxígeno tiene dos átomos de oxígeno o dos distintos. Una molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de átomo de oxígeno. Las moléculas biológicas, como las proteínas y el ADN, pueden estar compuestas por muchos miles de átomos. Los ácidos nucleicos, entre los cuales el más utilizado es el ácido desoxirribonucleico, ADN, el componente de genes, y las proteínas, que son los agentes activos de los organismos vivos. La genética. La palabra genética deriva del griego antiguo. Joan Mendes se le conoce como el padre de la genética. Nació el 20 de julio de 1822 en Australia. Falleció a los 61 años en enero de 1884 de insuficiencia renal. La genética es el área del estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación mediante el ADN. Se trata de una de las áreas fundamentales de la biología moderna, abarcando en su interior un gran número de disciplinas propias de interdisciplinares que se relacionan directamente con la bioquímica y la biología celular. El principal objetivo del estudio de la genética son los genes formados por segmentos de ADN y ARN, la transcripción de ARN mensajero y ARN ribosómico y ARN de transferencia. El ADN está formado por dos cadenas largas que se enrollan entre sí en una espiral. En cambio, el ARN está compuesto por una única cadena con una estructura lineal y de menor longitud. Los genes son unidades estructurales y funcionales de la herencia que se transmite de los padres a los hijos a través de los gametos. ¿Qué son los gametos? La palabra gameto proviene del griego game, que quiere decir esposa, o gamete, que quiere decir marido, que son células sexuales. Los seres humanos se reproducen de manera sexual. Esto significa que se necesita de dos células sexuales que se unen para formar un nuevo individuo o un nuevo ser. Esas células sexuales se denominan gameto y existen dos clases, el espermatozoide y el óvulo. Los gametos reciben el nombre diferente según el sexo del portador. Se llama óvulo el femenino y espermatozoide el masculino, y una vez funcionado produce una célula denominada cigoto o llamado huevo fecundado, que contiene dos conjuntos de cromosomas. Los cromosomas son estructuras en el interior de la célula que contienen la información genética. Cada cromosoma de nuestra célula está formada por una molécula ADN asociada a
ARN y proteína. Su función principal es preservar y organizar material hereditario. ADN contiene la información necesaria para un carácter que lleva a la información precisa para la síntesis de una proteína. Será la responsable de la aparición de dicho carácter. El alfabeto de ADN y ARN no es exactamente iguales, mientras que el ADN está formado por A, adenina, T, citemina, G, guanina, C, citosina. El de ARN sustituye la T por la U, uracilo. A nivel químico, las dos moléculas son muy similares, pero el de ADN tiene un grupo de hidróxido menos OH menos que el ARN, haciendo a la molécula de ADN menos creativo y mucho más estable. Técnica genética moleculares y genómica. Es decir, cuando hablamos de técnica genética nos referimos a la técnica que se encarga del estudio de los genes y que pueden determinar el origen de aquellos, que detallan de dónde procede, cómo se ha generado la carga genética que afecta directamente a los problemas que puedan tener nuestro cuerpo. Por mencionar algunos: el cáncer, la diabetes, problemas de la vista, problemas del corazón, anemia, son algunos de los problemas genéticos. Un genoma es un conjunto completo de ADN en un organismo. En los seres humanos, casi toda la célula contiene una copia completa de genoma. El genoma contiene toda la información necesaria para que una persona pueda crecer y desarrollarse. En los estudios del genoma ayuda a los investigadores a entender cómo se forma y cómo responde a esta célula ante los diferentes tipos de tratamiento. Estos pueden llevar a nuevas formas de diagnosticar, tratar y prevenir el cáncer. En el genoma humano es la codificación genética en la que están contenidas todas las informaciones hereditarias y comportamiento del ser humano. El genoma humano contiene aproximadamente 3.000 millones de estos pares de base, los cuales se encuentran en los 23 pares de cromosomas dentro del núcleo de toda nuestra célula. Cada cromosoma contiene de miles de genes las instrucciones para hacer proteína. Cada uno de los 30 genes estimados en el genoma humano produce un promedio de 3 proteínas. Estructura molecular de genes y cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro del núcleo de la célula, que transporta fragmentos largos de ADN. El ADN es el material que contiene los genes, es el pilar fundamental del cuerpo humano. Los cromosomas también contienen proteína que ayuda al ADN a existir en la forma apropiada. Los cromosomas son estructuras en el interior de la célula que contienen la información genética. Cada cromosoma de nuestra célula está formada por una molécula de ADN asociada al ARN y proteína. Su función principal es preservar y organizar el material hereditario. La estructura del cromosoma. Los cromosomas son estructura de forma filamentosa que aparece durante la división genética contenida en el ADN de la célula madre hacia la célula hija. Los cromosomas están formados por una larguísima cadena de ADN, lo que antes llamamos cromatina, muy enrollada, lo que se le une diferente proteína que tiene su estructura. Un cromosoma está formado por dos cromosomas unidos por un punto denominado centrómero o constitución primaria. Cada cromosoma es idéntica a la otra, tiene la misma ADN, por lo que se le llama cromatina hermana. Cada cromatina suele presentar dos brazos del tamaño regular. El extremo final de cada cromatina se denomina telómero. Puede haber constituciones secundarias que hagan aparecer
fragmento satélite. Control genética es cuando se manipula el ADN del embrión. Básicamente se realiza para detectar posibles problemas hereditarios en los bebés antes de su formación en la barriga. Se manipula su ADN para evitar que estas enfermedades se den, tal como el exceso de cromosomas en uno de los pares.